Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y hoy estoy muy feliz, muy contento porque iniciamos nueva temporada. En esta ocasión nos queremos abocar a hablar de un tema que creo que es muy interesante, que creo que es de mucha actualidad y que creo que nos puede dar luz para prepararnos para algo que se aproxima. Como tú bien sabes, últimamente, los últimos año, par de años, el tema de inteligencia artificial ha inundado nuestras pantallas, nuestros mensajes, nuestro léxico. Estoy seguro que tú que nos escuchas ya has de estar usando el chat GPT para algo. Estoy seguro que ya has encontrado algunas de las maravillas de utilizar la inteligencia artificial, etcétera. Y pues bueno, esta ocasión queremos dedicar los próximos capítulos no a hablar de inteligencia artificial per se, sino más bien a cómo debemos prepararnos los profesionistas o las personas de negocio con esta nueva herramienta que se nos presenta, la inteligencia artificial. ¿Cómo es el profesionista del futuro? Y para ello le vamos a dedicar los próximos 11 capítulos a hablar de este tema. Estoy segurísimo que te va a encantar, que van a ser muy interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar del primero de ellos. ¿Cómo diferenciar entre alguien profesionista y alguien profesional? Ah, caray, ¿que no será lo mismo? Bueno, si tú tienes esa misma duda, no te pierdas este capítulo, no te despegues. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro panel estrella, al ingeniero Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines, Alvin Train y Ameni Jardines. ¿Cómo están, señores? Qué gusto saludarlos. Muy Bienvenidos de bien, nuevo. bien, gracias Alejandro. Gracias, Alex. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, vamos a darle con todo entusiasmo a esta nueva temporada, que la verdad a mí me encantó la propuesta de temas, de cómo lo fuimos construyendo y que espero que a nuestros escuchas les sirva muchísimo para sus proyectos a futuro. Señores, profesionales contra profesionistas. Híjole, yo creo que ese término lo hemos estado escuchando mucho, al menos yo lo escuché desde que me gradué, por ahí, y me gradué no hace muy poquito, ya estoy casi por cumplir 20 años de haberme graduado de mi carrera, y en algún momento los maestros nos decían o nos llegaron a decir, señores, señoritas, tengan mucho cuidado. No vaya a ser que ustedes sean unos profesionistas poco profesionales. Y en ese momento nos motivaban, nos impulsaban a que adquiriéramos muchos conocimientos, que domináramos los temas, que fuéramos muy conscientes y muy hábiles en el uso de las herramientas que nos fueron enseñando a lo largo de la carrera. En estos 20 años me he dado cuenta, al principio no les entendía muy bien a mis maestros, pero después de estos 20 años más o menos como que me voy dando cuenta de la diferencia entre un profesionista y un profesional. Y yo quisiera, si me toman a bien, empezar a abrir la conversación preguntándoles, en la experiencia que ustedes han tenido dirigiendo organizaciones tan numerosas, ¿cómo ha sido la forma en la que ustedes han podido distinguir a alguien muy profesional, aunque no tenga una carrera universitaria, y a un profesionista que quizá no sea tan profesional? Alvin, si me gustas, si me ayudas a abrir la conversación. Sí, en primer lugar, Alejandro, yo creo que ese es un tema que se hace cada vez más importante. Y aquí estamos nosotros de la generación de los boomers y Ujú. ustedes.
de la generación X o eh, hablándole hoy día posiblemente a una generación Z o algo in between, ¿ok? Algo en el medio. Eh, para cuando yo salí de la universidad, yo tenía un título, ¿sí? Pero no tenía una profesión, ¿sí? El aprender a operar, el aprender a producir resultados, el aprender a usar los valores y los principios es lo que lentamente lo va transformando a alguien en un profesional, ¿sí? Y por eso es decir, hablando de generaciones, es importantísimo obtener o buscar obtener esta experiencia antes de que te den un título. Cuando antes empeces, más vas a ser profesional. Porque profesionistas, eh, tengo la dudosa, he tenido el dudoso privilegio de tener que darle salida a gente que tenía un título de Harvard, pero no era profesional, ¿sí? Correcto. Yo creo que con eso hago la distancia entre profesionista y profesional. No sé, Manuel o Juan. No, mira, yo estoy de acuerdo, bueno, gracias por la palabra, Alvin. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo quisiera ser más rudo, más rudo. Eh, un profesionista tiene límites. Seguramente todos nos hemos topado con profesionistas que creen que al haber terminado la carrera ya hicieron todo. Y yo cuando les he dicho, perdóname, estás equivocado. Esta historia apenas empieza. Ese es como su primer shock, como que lo sacas de la bolsa, ¿no? No, mi hermano, o sea, esta es una nueva historia y no tiene límites. Un profesional es una persona que no tiene límites y una prueba de ello es que normalmente todo profesional busca una preparación constante, busca desarrollar sus habilidades. Nunca es suficiente. Hoy está de moda que el profesional se está volviendo un especialista, ¿sí o no? Sí, Hoy. completamente de acuerdo. Pero hay gente que sale de la escuela y todavía sin tener el título, porque aquí en México te lo dan a los 6 meses, ya se sienten que terminaron con todo. Y donde lo sienten van a ser no los mejores. Donde lo sienten, ellos esperan que se les trate como lo mejor, que se les dé un lugar diferente, una atención diferente. Esperan reconocimiento por algo que todavía no No llega. trabajan. Eh, No, y si me permites complementar, Juan Antonio, yo creo que esto es también producto de la historia de la vida de los individuos. Con mucha regularidad en, en muchas familias, la intención es que terminen una carrera de profesionista. Yo quiero que mi hijo sea doctor, que sea abogado, que sea ingeniero, biólogo, contador, la profesión que ustedes quieran. Y como que la meta era terminar sus estudios universitarios para llevar el título a casa y decirles, padres, aquí está el título que tanto esfuerzo les costó. Y de ahí puede venir mucho del comportamiento que mencionas, Juan Antonio, porque fue una meta, ¿no?
no fue un escalón. Si les hubiéramos impreso la idea de que es un escalón importante, pero no el fin de la escalera, tuviéramos un comportamiento Diferente. diferente, muy diferente, donde hubiéramos sembrado un poquito más los valores de haga valer su profesión de tal manera que usted sea profesional en su labor donde apenas va a empezar esa otra escalera. Y ese choque es muy fuerte porque pues los muchachos piensan que el haber terminado ya les dio todas las herramientas y toda la experiencia requerida para lograr tener esos reconocimientos que estamos diciendo. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, pero también creo que aquí influye mucho la influencia familiar. Completamente, esa es a lo Sí, que me sí. refiero. Sin demeritar la condición social, hay familias donde no tienen la fortaleza, la experiencia, la visión y se conforman como que como ellos no pudieron estudiar, el hijo termine una carrera. Sí, y no ¿Sí? importa el nivel socioeconómico, Juan Antonio, si me permites construir sobre eso, ¿sí? No, no es porque tiene pocos o muchos recursos económicos, es porque es una meta que se le planteó, pero dejamos a un lado el ser profesional, ¿sí? Con tal de ser un profesionista. ¿Sí? Y entonces, como que la búsqueda es el papelito que dice, cursó satisfactoriamente el grado de ingeniero en asuntos sin importancia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y que cuando lo logras, dices, ya lo hice, ya tengo mi premio, ya tengo mi derecho, ya tengo mi no sé qué, cuando es apenas el boleto de entrada a demostrar que eres un profesional. Y mencionaste un punto importantísimo, Alvin, si me permites, y perdón que me haya extendido, Alex, pero eh, mencionaste un punto fundamental que lo hemos tratado en varias ocasiones, pero que aquí vuelve a resaltar, valores, ¿sí? Ahora sí, la conjunción de un profesionista con un comportamiento profesional va a irse, pero como cohete hacia la luna, va a ir a toda velocidad y va a ir creciendo, etcétera. Cuando falta una de las dos y eres muy profesional, pero no tienes una preparación, vas a batallar porque Mm. las descripciones de puesto dicen que tienes que tener un título universitario de lo que sea. Y entonces nos empezamos a valer de un montón de cosas para tener un título universitario para poder amparar que eres un profesionista, Sí. ¿sí? Aun cuando Sí. tienes un profesionalismo Y, superior a cualquiera. y yo creo que tocaron un tema bien interesante y bueno, espero no desviarme mucho, pero yo creo que sí, independientemente de la situación socioeconómica del muchacho que está por entrar a estudiar algo o que ya está estudiando algo, me da mucho gusto saber de hay muchachos que ellos eligen libremente qué carrera estudiar, qué hacer de su vida. Y hay muchos otros, y no sé si sea la mayoría, ojalá y me equivoque, que han estudiado por satisfacer una meta de sus padres, no una meta propia. Es decir, estoy estudiando porque mi papá le quiero dar el gusto de llevarle un título, ¿no?
Y, oye, ¿y te gusta lo que estás estudiando? Pues no tanto, fíjate que estoy estudiando X carrera, pero como me dijeron que era facilita, pues aquí me la estoy aventando porque ya la verdad, a mí lo que me gusta es bailar ballet, por ejemplo, podría decir una chica o un chico. A mí lo que me gusta es pintar, a mí lo que me gusta es escribir. Pero cuando yo le propuse a mi papá o a mi mamá que quería estudiar este tema poco común, me dijeron, no, mijito, pues, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir, etcétera? Y tristemente terminan estudiando cosas que no son su pasión, que no están enamorados de ese concepto. Ah, exactamente. Y que yo creo que esa falta de pasión y enamoramiento termina por no imprimir esos valores que ahorita que estás comentando, Manuel. Sí, me Ahora, hace recordar una anécdota personal que me movió el corazón porque mi madre lloró como María Magdalena el día en que le dije que yo no iba a estudiar medicina. Ella quería tener un hijo doctor, Era pero un símbolo de estatus. sí, y créeme que uno de mis grandes gustos es la medicina. Pero cuando me puso a pensar mi padre, que nos sentaba por ahí en la sala de la casa, decía, usted ya va a elegir qué es lo que va a hacer y luego les platico esa otra anécdota. Cuando me puso a pensar mi padre, dije, ay caray, con lo aprensivo porque soy muy aprensivo, con lo aprensivo que soy, si se me muere un paciente en el quirófano, no lo voy a superar. Ujú, No voy a poder superarlo y no me quitaron, no me pudieron quitar esa cortina y entonces dije, bueno, en la industria, a menos de que cometan actos inseguros, se me puede lastimar alguien, pero no va a estar en mis manos después de Dios, la vida de la persona, porque en el quirófano mi intención era ser cirujano. ujú, Pero, pero no, no lo pude superar. ¿Y sabes qué? Lo que a mí me gusta, lo que yo puedo soportar, lo que yo me apasiono, es en la ingeniería. Y me fui a la parte de ingeniería. Y cada que veo teleseries y cosas por el estilo de médicos, de emergencias, etcétera, pues me encanta, eh, pero, pero ahí me freno porque si no voy a empezar a automedicarme, ¿verdad? Este, Manuel, yo tengo una historia similar. Pero es decir, que yo tuve la dicha de que mis papás nunca intentaron moverme a un lado o a otro, qué así bueno. es, pero ellos tenían una máxime que nos decían, es decir, ustedes pueden elegir lo que quieran hacer en el futuro, es elección vuestra. Hasta pueden elegir ser boleadores de zapatos, pero que sean los mejores boleadores de zapatos, ¿no? number one. O sea, a lo que elijas, hazlo bien, ¿no? Así es, Eso, y así es. eso, y eso fue una cosa que a mí me siguió toda mi vida también. Y que no fueron amigos los papás de Alvin con los míos, ¿eh? No se conocieron, pero esa es una parte importantísima, que el individuo, la persona, vaya hacia donde le gusta. Y dos de mis hijos también cambiaron de parecer después de haber iniciado una carrera. Esto no es lo mío, lo que me gusta es esto otro, ¿verdad, Meni? Ujú. Y bueno, buenos profesionales, buenos profesionistas, pero la orientación en la vocación es muy importante y con mucha regularidad la manejamos como un relleno, ¿sí? Hay casos, hay casos, Manuel, y nosotros, con el tiempo que pasamos en las corporaciones, hemos encontrado mucha gente que usa el título como si fuera una marca personal.
Ujú. ¿sí? Y algunos de ellos consiguen crecer bastante, especialmente a través de contactos o relaciones sociales que tienen dentro de la organización. Ujú. Y yo he visto a algunos de estos profesionistas no profesionales hacer mucho, mucho daño. ¿Cómo no? ¿Cómo Sí, no? sí, Es decir, sí. peores que el quirófano. Sí, 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 sí. y habría que tener esos cuidados. Ahora, nos estamos enfrentando a una situación distinta a la que teníamos hace algunos años. Hoy el acceso a información es mucho más rápida, y vaya la redundancia, mucho más accesible que antes, ¿no? Antes, si tú querías conocer de temas relacionados con la administración de plantas, temas relacionados con metalmecánica, etcétera, tenías que consultar al profesionista o al profesional experto en esa materia o irte a alguna biblioteca, hacer alguna investigación, etcétera. Hoy no, hoy en la misma palma de tu mano, con estos motores de búsqueda o estos bots de inteligencia artificial, puedes tener acceso a esa información de una manera mucho más rápida. Y el cuidado al que quiero hacer un poquito conciencia es, si antes era importante buscar aquello que te apasionaba, creo que hoy en día va a tener mucha más importancia. Sí. ¿Por qué? Porque si antes se batallaba en conseguir información, hoy ya no. Entonces, con mucha mayor facilidad, por un lado, un joven va a poder obtener las respuestas de un examen de una manera mucho más rápida y más sencilla. Si los exámenes son los que nos van y nos amparan los estudios, ¿no? Que es el modelo más tradicional de calificación de una universidad. Por lo tanto, si hoy ese acceso a la información es rápido y tú, joven, estás estudiando una carrera nada más por tener un título, creo que el riesgo de que exista profesionistas no tan capaces de hacer un trabajo va a ser mucho mayor. Sí, Es preferible escoger alguna materia, alguna profesión en la que sí sea tu pasión, en la que rápidamente consigas acceso a la información y ese mismo deseo de hacer bien las cosas, porque estás haciendo lo que te gusta, va a potencializar tu carrera. Y yo creo que pudiera ser una clave en el futuro, en el tema profesional, ¿no? sí, es decir, pero la facilidad de obtener la información también va en dirección contraria a la retención de este conocimiento. Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Completamente. Es decir, y eso explica un poco de que el riesgo de que tenemos hoy, de que estemos formando profesionistas con cada vez menos background, con cada vez menos conocimiento. ¿Sí? Sí. Y si me permites construir ahí, Alvin, em, yo creo que estamos perdiendo, desde el punto de vista educativo, una situación importante que, bueno, le llamas ahorita conocimiento, pero me gustaría afinar un poquito, sobre todo el método de raciocinio y de discernimiento, porque no toda la información que está disponible es necesariamente Cierta. la correcta y la Es completa. verdad también, sí. Pero para ese análisis se necesita capacidad. Sí. Correcto. Y se necesita, déjenme decirlo en términos de matemáticas, necesitas conocer el algoritmo para entender lo que está sucediendo en el resultado. Porque si no conozco la raíz, no conozco de dónde viene o no domino de dónde viene,
no voy a tener la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y peor, si le sumas la, perdón lo mal hablado, pero la flojera que genera lo que nos acaba de decir Alvin. A tal suerte que ha habido anécdotas en últimas semanas de donde un país completo le reclama a un despacho de asesoría contable fiscal errores porque se basó en información de inteligencia artificial. Sí. Dices, oye, pero entonces no pudiste discernir, no pudiste evaluar, no pudiste hacer esto, qué poco profesional. Yes. Y entonces tenemos muchos cuidados, o sea, no es la panacea el tener ahora ese océano de conocimiento al alcance de tu Al celular y contrario, de Manuel, tu al teléfono. contrario, es decir, ¿se acuerdan de la época? Bueno, fue nuestra generación donde no podías llevar una calculadora a un test. Ujú. Sí, ¿Ok? Hoy puedes llevar tu laptop o tu tablet a un test en una universidad y en cuanto haces el test puedes estar buscando la información ahí. sí, ¿Sí? sí. Eso, es decir, ¿quién está haciendo el test? ¿O cuál es tu conocimiento? Simplemente el de operar un buscador o ChatGPT o lo que fuera. Sí, ¿no? Y me parece muy acertado que una de las competencias que tenemos que ir desarrollando los profesionistas va a ser más bien el discernimiento de un análisis automatizado, porque yo estoy muy a favor de la tecnología. Oye, qué Claro, bueno que nos puede simplificar el proceso, y que podemos acortar tiempos, pero también tenemos que tener esa capacidad de análisis, de raciocinio, de poder discernir si lo que nos está arrojando la tecnología es la respuesta correcta o no, ¿no? O sea, Así, y es sí, creo que ahí es en donde va a estar una de las competencias más importantes que vamos a tener los profesionistas sí. profesionales más adelante, ¿no? Y a me lo que hace decía recordar el Manuel, chiste. buscar la raíz, buscar el algoritmo de dónde viene este conocimiento. Claro. Correcto. Y, sí, Si no, y como aprendiz, si no tienes el interés de buscar la raíz, quizás debieras cambiar de profesión. es Pero también correcto. hay profesionales que nacen como profesionistas y tuvieron el soporte de una guía, de alguien que se preocupó un poco más en su formación, en su preparación, que los fue induciendo, creándoles la conciencia que necesitan para llegar al nivel que quisiéramos llegar todos, ¿no? Por supuesto, me hace recordar mi segundo jefe que tuve en mi carrera profesional, ¿sí? Preparábamos reportes del cierre de mes para la dirección con una mezcla de costos e ingeniería, ¿sí? Y nos hacía leer, dice, tienes que leer casi letra por letra para que no vayas a tener ni siquiera un error de ortografía, ni siquiera un error de prosodia o de un typo que no era ¿cómo se llama? Tu intención cometer. Y te iba guiando cuando me asignaron a él en su equipo. Alguien me dijo, híjole, que Dios te bendiga, mi hermano, porque no sabes qué tipo de jefe es. Y fue quizá a una de las personas en la vida que más le aprendí, porque nos guiaba. Sí era muy estricto, definitivamente. Nadie le podía quitar ese carácter, pero le aprendiste lo máximo. Mucho de la formación ya profesional, ya no del profesionista, ¿sí? Del profesional fue inyectado por el liderazgo de esta persona, al menos en su servidor. Manuel, los mejores profesionales también tienen la facultad de compartir. Claro, claro.
Y con Sí, este tema que están abordando, señores, recapacito lo que muchas veces Alvin nos ha dicho acerca del trabajo remoto. Creo que sería muy difícil tener ese tutor o esa guía en un empleo en donde sea 100% remoto el claro. empleo, el Sí, trabajo, ¿no? Porque no, sí. no, no logras hacer esa conexión interpersonal, que se logra muy fácil estando cara a cara, ¿no? Que estando, de pantalla a pantalla sería más complicado. No imposible, pero más complicado, ¿no? Sí, pero yo creo que si realmente te interesa la materia, si realmente lo sientes como tu vocación, tú vas a buscar y vas a encontrar mentores que te van a ayudar en el camino. Sí, claro, claro. Ahora, construyendo sobre lo que comenta Alvin, pues la forma en que se imparte la educación ha cambiado, ¿no? Ahora, pues una situación como la del Zoom, donde podemos estar juntos, ver materiales todos, o sea, recae más sobre la persona el tener ese liderazgo de si estudiar las lecciones, de si presentarte con el maestro, porque ya no hay ya no da esa penita de que pues, no vino a clase, ¿no? O sea, pues ahora eres tú contra ti mismo, ¿no? Hay gente que estudia maestrías, en línea, hay gente que cambia su vida completamente en comunidades digitales donde aprende acerca de marketing digital, acerca de criptomonedas, acerca de la salud, donde hay médicos que imparten un montón de cuestiones sui generis, o sea, no, que están basadas en medicina, pero no está tan fácil encontrarlo en la calle, y empiezan a cambiar su forma de ver la alimentación, el ejercicio, el deporte, gente que está impartiendo cuestiones de fitness, que es muy productivo, pero pues sí recae mucho, bastante en la persona, ¿no? O sea, no, nadie te va a ver, güey. O sea, si entras o no entras en el caso de nosotros, el TEC de Monterrey, digo, incluso el TEC como que en aquel entonces empezó a no sé si esté bien o esté mal, pero empezó en la preparatoria, vas si quieres. O sea, nadie te va a detener si te quieres salir de la prepa, por la puerta, ¿no? O sea, y no ir a clase. Te van a poner falta y ya está ahí. Pero sí, yo creo que ya el gap entre profesionistas y profesionales se abre más y va a recaer en el liderazgo de cada quien. Si quieres ser profesional, a lo mejor no te va a tocar estudiar una carrera como antes, ¿no? O sea, a lo mejor ya no llega a un nivel de licenciatura, sino llega a un conjunto de habilidades que vas adquiriendo en comunidades digitales, con maestros presenciales o un híbrido, ¿no? En la misma empresa o fuera de la empresa, pero ya el profesionista puede quedar para ciertas cuestiones muy técnicas como medicina, o sea, ahí sí, pues sí, sí, es importante que sean enseñados en una escuela, pero pues digamos, el clásico mexicano de licenciado que es o abogado contador, pues mucho ya lo hace el AI, o sea, y a lo mejor después no lo va a hacer todo el AI y no lo hace bien, ¿no? Pero el tema del liderazgo del abogado que está revisando casos y ahora lo hace en lo que le tomaba revisar de archivos un mes, 2 meses, 3 meses de un caso de un fraude raro ahí, digamos, ¿no? Pues ya lo hace ahora en un día y medio, pero el tipo ya sabe lo que está haciendo, o sea, es bien diferente, ¿no? O sea, Pero tiene dominio del algoritmo. sí, de la Es, materia y esa del es la gran algoritmo, porque, sí, diferencia. porque también se equivoca. Decir, a ver, espérame, aquí creo que no está tan bien. Y a mí me ha tocado como en economista de que le reboto dos o tres y me peleo con el chat hasta que, no, pues sí se equivocó, ahí está. O sea, porque no me sonaba algo, ¿no? O sea, no es infalible y eso es algo Claro. que cada vez se refina más el algoritmo y cada vez es más acertado. Se dice que ahora tiene un IQ como de doctorado, una cosa por el estilo, ya el 5 el más nuevo. Y así va a ser, o sea, el tema aquí es que pues, no va a parar. O sea, el tema de la revolución digital, pues cada vez más fuerte. Digo, no sé si hay economistas que dicen que estamos en una burbuja del AI, puede ser que sí, o sea, donde las empresas están apostando muchísimo a una tecnología que hoy por hoy no da el resultado. ¿Por qué? Porque no está implementado, porque no está hecho bien el rollout, porque la gente no estamos preparados para todo ello. Pero va para Exacto. allá, o sea, o sea, a lo mejor no es hoy, es mañana o es pasado, no lo sé, pero sí va para allá, ¿no? Y va para allá, por lo pronto, en un mix importante
y sobre todo para que nuestros escuchas que tienen gente a su cargo consideren ese mix, porque vas a tener gente profesional que no necesariamente es profesionista y gente profesionista que no necesariamente es profesional. Y vas a tener que liderar y tutorear a ese equipo para Sí. obtener resultados profesionales con todo y la inteligencia artificial a la mano. Ese es el reto actual. Ese es el reto que hoy por hoy tenemos que saber maniobrar con ello, también en un mix de virtual con presencial. ¿Por qué? Pues porque todavía muchas de nuestras máquinas y de nuestras operaciones, en el ámbito que quieran, no nada más en el industrial, tienen que ser presenciales. Se le va a exigir mucho más a un líder, porque ahora lo que yo veo eh, es que el líder de una empresa va a tener que discernir, o sea, tener esas suficientes soft skills para decir, esta personita no tiene que venir. En su casa es súper productivo. Que no venga, que venga cuando quiera. Pero este otro, lo siento, pero tú no. Yo sí necesito que vengas. Oye, es que estás haciendo diferencia. Sí, ya lo sé, es una diferencia, pero tu mindset es diferente, güey. Tú sí necesitas la plática de café, tú sí necesitas Y para tu acá. labor es distinta, Y o tu sea, labor a lo mejor también es distinta. Entonces tú sí, necesito presencial todos los días. Ni claro, siquiera híbrido. Y habrá quienes con un híbrido está bien. O sea, pues es que cada mente funciona distinto. El tema es liderazgo. O sea, ¿cómo podemos ser mejores líderes todos? correcto. Pues muy bien, para ir cerrando, señores, que hemos hablado de algunas de esas competencias que van a seguir rigiendo o van a ir cambiando para ahora tener los nuevos profesionales del presente y del futuro. Hemos hablado de tener la competencia de poder tener ese poder de raciocinio, de entender el algoritmo para discernir si lo que está arrojando la tecnología es la verdad o no. Ahorita hablamos de un tema que me pareció muy interesante, que es liderazgo, cómo liderar y manejar esas diferencias de acuerdo a las tareas y actividades que hace cada quien. Ustedes hablaron también de valores, que son, de hecho, la diferencia principal entre un profesionista y un profesional. También el conocimiento per se, o sea, no quisiera que nos entendiera nuestros escuchas, que un profesional no necesariamente tiene que saber de la materia. No, no, sí, tiene que saber mucho de la materia, pero tiene que dominar muchísimo los valores éticos y morales, ¿no? ¿Qué otras competencias por ahí se me pueden quedar en el tintero? La preparación constante, Alejandro. Preparación constante, gracias, Juan Antonio. Creo que Sí, el eso es aprendizado fundamental. constante, ¿no? Eso es fundamental. El poder, el saber indagar o hacerse del conocimiento de, de la raíz de las cosas, ¿sí? Que yo le llamé algoritmo, le El algoritmo. estuvimos hablando ahorita como algoritmo, es la raíz de las cosas, de dónde viene ese conocimiento para que pueda tener la capacidad de discernimiento que decíamos. Excelente. Pues señores, están en la mesa ahí algunos conceptos muy valiosos. Muchas gracias por lo que acaban de compartir con nosotros. En verdad se los agradezco. A ti que nos escuchas, mil gracias por acompañarnos o por permitirnos acompañarte. Discúlpame, debió haber sido por permitirnos acompañarte en este momento contigo. Si vas al volante, por mucha atención. Si nos escuchas en casa o en tu oficina, nuevamente muchísimas gracias por seguirnos. No se pierdan el próximo capítulo. Si aún no nos sigues, encuéntranos como Turning Consulting Group en YouTube y en Spotify. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Gracias. Bendiciones, Gracias. bye bye. La próxima.